Bienvenidos. Hoy tenemos un encuentro interesantísimo. Este espacio se da gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello en su Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. ¿De qué va la conversación del día de hoy? Hoy vamos a presentar el trabajo, la investigación que viene realizando el profesor Emilio José Urbina Mendoza sobre la declaratoria de terrenos urbanos como ejidos municipales. Se va a enfocar en la regulación en Venezuela. Y esta presentación la vamos a hacer en dos tiempos. En primer lugar, nos va a acompañar o va a dar unas pequeñas palabras el profesor Ramsés Gazawi, y seguidamente vamos a tener la intervención del profesor Emilio José Urbina Mendoza. Seguramente vamos a tener un pequeño espacio para algunos comentarios e intervenciones. De manera que en esto vamos a tener la conversación de hoy. Recuerden que esta conversación está ejecutada desde Zoom, de manera que si estás aquí en Zoom, tus intervenciones son por escrito. Y si estás en YouTube, donde replicamos en YouTube y en Facebook, tus comentarios van a ser leídos. Lo importante es que te identifiques del país donde te conectas y que tu intervención o comentario esté referido al tema del cual estamos conversando hoy, que en el caso es el tema de la declaratoria de los terrenos urbanos como ejidos municipales. Bueno, vamos a dar paso al profesor Rancis, vamos a pedir que active su micrófono. Y bueno, entiendo que está en Valencia, España, y que la cosa está bastante, tuvo una recibida bien acalorada por allá. Bueno, gracias Julio por la oportunidad. Sí, efectivamente, me encuentro hoy en Valencia, España, de visita familiar. Y bueno, para mí es un gran placer y un gusto compartir especialmente el día de hoy con ustedes, sobre todo con mi querido colega, amigo y bueno, casi que familia, el doctor Emilio Urbina Mendoza. A mí me honra mucho presentar las primeras palabras de su obra, porque conozco desde hace muchos años a Emilio, conozco la actividad que ha venido ejerciendo desde el punto de vista municipal, en todo lo que es el tema urbanístico. Creo, sin duda, sin temor a equivocarme, mis años como abogado, puedo decir con propiedad que Emilio Urbina Mendoza actualmente es, yo diría que nuestro líder en materia urbanística en Venezuela. Ha venido trabajando muchísimos años el tema del derecho urbanístico y específicamente esta obra que presenta hoy sobre el tema ejidal, sobre el tema de los ejidos y su conversión, es para mí de verdad motivo de orgullo, no solamente por mi condición de publicista, al igual que Emilio, sino como profesor de hace muchos años de la Universidad Católica Andrés Bello en la materia de bienes públicos, que en el posgrado de Derecho Administrativo, que tantas veces introduje este tema a mis alumnos en la especialización y que realmente para mí es capital en el tema municipal, aunque mucha gente lo desconozca y que a pesar que tiene una nueva visión en la Constitución de 1999, pero realmente la obra de Emilio trae a colación justamente el pasado de los bienes públicos en cuanto al tema municipal, en cuanto a los ejidos principalmente, y el presente y el futuro. ¿Por qué? ¿Y por qué digo pasado, presente y futuro? Porque justamente Emilio en su obra presenta lo que fue el régimen de los ejidos en Venezuela, bajo esa visión no solamente desde tiempos de la colonia, inclusive hasta después de la vigencia de la ley de régimen baldíos y ejidos de 1936, inclusive hasta el año 1999, y que todavía sabemos que está vigente a pesar de tanto tiempo, esa ley, y trae también a colación en su obra el tema del régimen de los ejidos actualmente en nuestro país, lo que contiene la Constitución en su artículo 181, que repite la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en los artículos 146, 147, sobre el régimen de los ejidos como bienes del dominio público municipal, imprescriptibles, inalienables, y trae algo que para mí es lo más importante de la obra de Emilio en cuanto a lo que ha venido desarrollando, que es justamente
el tema de la conversión de los ejidos, de cómo cómo el municipio adquiere los ejidos, cómo se convierten los terrenos baldíos en ejidos, o los terrenos que no tienen dueño. En fin, la obra es para mí de un gran desarrollo, aparte que Emilio le da un tratamiento que solamente creo que él le puede dar en Venezuela, que es justamente lo referido a las conexiones que hace del derecho municipal con lo que es la interpretación jurídica, la interpretación constitucional y la hermenéutica jurídica. Es algo de verdad que cuando yo leí la obra me sentí muy complacido porque no había visto esas conexiones, y creo que justamente Emilio, por el tratamiento que le da y por su condición también de filósofo del derecho, que ha estudiado tantos años también la teoría del derecho y la filosofía del derecho, pues el resultado es una obra maravillosa, es una obra que invito a todos los estudiantes y a todos los profesionales que quieran conocer el régimen de los ejidos en Venezuela, que la conozcan, que la adquieran, que la lean, porque de verdad vale la pena. Pienso que a pesar que han habido muchísimas obras en cuanto al tema de los ejidos, sobre todo desde los años 80, referidos al régimen de los terrenos municipales, de los bienes municipales en sí, la obra del maestro Bruno Carías, por ejemplo, la obra del maestro Armando Rodríguez, pero la obra inclusive del profesor, de mi querido y recordado profesor Héctor José Turupial, en fin, pero pienso que el profesor Emilio Urbina nos trae una nueva visión diferente, actualizada a la realidad actual, a la realidad tecnológica inclusive actual, esta nueva visión o lo que él mismo cita, una obra que yo considero capital de Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo. Él la cita en la obra porque es una obra que considero de importancia mayúscula para conocer la realidad en que estamos. Y creo que Emilio ha venido trabajando muchísimo desde su cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello, desde su conexión con el Instituto de Investigaciones Jurídicas que dirige nuestro querido amigo Miguel Mónaco. Pienso que de verdad Emilio viene trabajando muchísimo, ha trabajado muchísimo el tema, y no solamente eso, sino que desde el punto de vista profesional, en su práctica forense ha sido muy extensa en este tema, inclusive en los estrados del tribunal, de la sala constitucional, en los estrados de la sala político-administrativa, de los tribunales contenciosos. En fin, la experiencia de Emilio Urbina en cuanto al tema municipal y en cuanto a todo lo que tiene que ver con esos bienes públicos municipales, pienso, como dije al principio, estamos para mí es nuestro líder en materia de derecho urbanístico, y para mí es un honor porque yo siempre he estado ligado a esa actividad, y de verdad a mí me enorgullece mucho, Emilio, presentar tu obra, y de verdad estoy muy complacido de estar aquí contigo, y bueno, enhorabuena, felicidades. Gracias, profesor Ranzi. Bueno, ahora nos toca darle la palabra al el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Emilio José Urbina Mendoza. Para los que no conocen Emilio, Emilio es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, Católica del Táchira, si no me equivoco, en el año 98. Coincidimos allá un buen tiempo. Además, con estudios de posgrado tanto en la Universidad Hurtado de Chile, en la Universidad de Deusto, creo que ahí donde se doctoró, pero además ha tenido una experiencia docente muy intensa y una experiencia de investigación increíble, incluso desde como estudiante ya tenía unas líneas de investigaciones bien claras. Entonces, bueno, no queda más que darle la palabra, profesor Urbina. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, Ranzi, gracias por tus palabras. De verdad que son gratificantes. Han sido más de 15 años, de verdad, esta obra, que por cierto quiero que la vean. Aquí está nosotros mandamos a editar unos ejemplares en físico que están en la Editorial Jurídica Venezolana. Es decir, directamente se pueden adquirir allá.
Y yo tengo que decirlo, esta obra nace en 2014 gracias a una invitación que Rancis nos hizo para unas jornadas de derecho municipal, porque incluso yo lo explico, porque esta obra es el producto no solamente de estudios, sino durante muchos años estuvimos trabajando. De hecho, tengo en mi haber redactado el PEDUL de la ciudad de San Diego, en el estado Carabobo, el PEDUL el último de la ciudad de Cabudare, aquí en el estado, en el municipio palavecino, y las reformas que se hicieron sobre el Plan de Desarrollo Urbano Local de Barquisimeto. Pero más allá de, diríamos, formular una propuesta de desarrollo hasta el año 2030, que ya debe ser, por cierto, ya estamos en el proceso de revisión del PEDUL de San Diego en base a la Agenda ONU Hábitat 2030. Pero lo más importante es que además que se reguló el tema de las tierras, me explico. Tengo en mi haber, y puedo decirlo así en primera persona, lo explico en el libro, yo agradezco mucho a Rancis porque me ayudó a sistematizar más de 200 páginas en informes, dictámenes, ejercicio profesional e inclusive 2 decisiones judiciales de procedimientos de interpretación constitucional del 181, que hubo una respuesta que ya la explicaré en la ponencia. Bueno, logró. Lo que sucede es que vino el tema de la constituyente de 2017 y paralizó el tema de esta obra, hasta que recientemente, cuando lo explico en la introducción, cuando la diputada Iris Varela empieza a hablar sobre que deben quitarle los terrenos, imagínense ustedes, a aquellos que se han ido del país, prácticamente dije, no, hay que volver otra vez a retomar esta investigación y publicarla. Y bueno, gracias a la generosidad del doctor Brubeck Carías, de la editorial jurídica, logró editarse en este cuaderno de la cátedra, que bueno, ya veo que Julio lo está colocando en el chat, puede ser localizado a nivel internacional en Amazon, y aquí en Venezuela puede adquirirse en la editorial jurídica venezolana. Vuelvo a decir, se mandaron a hacer unos ejemplares para esto. Esto, además de ello, viene a ser consecuencia de otro trabajo que estamos ahora, y puedo hablar porque formamos parte, lo que es la extinción de dominio que venimos trabajando y lo que es la historia del derecho urbanístico venezolano. Una de las cosas que siempre he querido, y Rancis lo resalta en la introducción, es que aquí no queda nadie por fuera. De hecho, todos los que me precedieron en todos los estudios, buena parte de las páginas están dedicadas quizás a la revisión, aprovechando el sistema ulpiano, que se puede hacer un trabajo, diríamos, de revisión exhaustiva, pues prácticamente todo lo que se ha publicado en Venezuela en materia ejidal ha sido incorporado. Pero yo no quise en esta oportunidad, porque la preocupación no es tanto explicar sobre los ejidos y la característica de los ejidos, o lo que ha sido, se explica para el tema histórico, porque de verdad que hay sino lo que implica la fórmula del 181, que de hecho voy a decir, nosotros aquí, y lo digo, en lo que fue el municipio de Ibarre, se dictaron 2 declaratorias de ejido, y para el municipio palavecino 3 declaratorias. La sumatoria total, y estoy hablando entre el año 2012 y 2013, dan casi 7.500 hectáreas de áreas que toda la vida fueron problemas, que generaron problemas como ustedes no se imaginan. Me correspondió revisar, yo tengo un archivo con más de quizás 200.000 folios de los documentos de propiedades del siglo XIX, revisados uno a uno para poder determinar en un diagnóstico ejidal qué era aquello carente de dueño o dueña. Hasta el punto que logramos armar la famosa hipótesis, y ya lo veremos en la ponencia. O sea, la obra lo que quiere es también, en algún momento, y eso sí quiero rescatar a otra persona que le tuve fue mi gran amigo, un maestro, que fue el doctor Alberto Baumeister. En el año 2015, cuando se celebró el centenario de la academia, publiqué un primer avance de esta obra, que fue el protocolo de la declaratoria de ejido, en razón de que no existe una ley todavía, aunque la Constitución lo obliga, pero quisimos hacer un protocolo. Ahora, ¿cómo construimos el protocolo? El protocolo se construyó basado en la legislación existente inmobiliaria. O sea, no tengo yo, y eso es un principio, y aquí quiero hablar ya como profesor de interpretación, que yo no tengo por qué estar creando, fuera del sistema jurídico que tengo, anclajes hermenéuticos para tratar de darle una solución legislativa. De hecho, toda la solución del 181 está dentro de
de incluso en reglamentos que han sido como el reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1998 sobre transferencia de ejidos. Ahí había un protocolo y ese protocolo lo que quisimos fue rescatar buena parte de ello. Entonces, en conclusión, esta obra lo que quiere es dar una herramienta teórico-práctica, porque Rancy lo dijo muy bien, es un tema de ejercicio forense, de combinación teórica, y no solamente teórica, porque para los que me conocen saben que yo soy enemigo del síndrome de Adán, o sea, yo no soy el primero, sino simplemente mi lógica responde a lo que hay una obra que yo siempre le recomiendo a los abogados, sobre todo en momentos como estos, de Alasdair MacIntyre, que es las 3 versiones rivales de la ética, que es cuando yo analizo una realidad desde la óptica narrativa o de la lógica narrativa. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene un papel determinante en una gran obra jurídica y a ti te corresponde escribir un capítulo o alguna página de esa obra jurídica. Entonces, mientras escribe el capítulo, soy responsable, pero tengo que entender, para que la obra tenga validez, que otros también lo están haciendo antes y lo harán después. Entonces, si yo parto desde ese concepto de la lógica narrativa, hay un proceso de evolución, porque el derecho evoluciona, que es lo que tenemos, no tanto la innovación. Que una de las, siempre he tenido algunas, y sobre todo, yo doy en el doctorado seminarios de investigación, yo no doy metodología, yo doy métodos de investigación. Y uno de las realidades de todo lo que tiene que ver con métodos es que en la medida que tú avanzas te das cuenta de las nuevas dimensiones del método dogmático. No es llegar de una sola pluma y eliminarlo, sino que él tiene su lógica inclusive de vida propia. Pero bueno, sin más preámbulos, yo voy a apagar un momento la cámara y voy a pasar a la presentación para efectos de ya entrar. Con esta obra, vuelvo a decir, pueden adquirirla. Yo en algún momento también le hice pasar un correo a algunos con la obra en la versión digital. Y como les digo, lo que quiero es reflejar, además que incluí aquí el proyecto de ley que presentamos en el 2016. Presenté un proyecto de ley para la conversión en base a qué, un proyecto de ley en base a la legislación registral existente, el sistema venezolano que ha existido toda la vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a entrar con la presentación que hoy vamos a trabajarla. Un momentico, compartir. Vámonos acá y voy a apagar la cámara un momento para facilitar. Bien. Como digo, declaratorias de ejido y la Constitución. En efecto, cualquiera puede decir, bueno, profesor, vamos a trabajar entonces lo que es los conceptos sobre el carácter imprescriptible como propiedad calificada. Es decir, en la tradición latinoamericana tiene hasta incluso mitos, como de hecho en estos días tuvimos una reunión en el grupo de extinción de dominio de las Naciones Unidas, del cual formamos parte para América Latina. Y los mexicanos que tienen problemas con este tema de ejidal nos decían, bueno, ¿cómo vincular extinción de dominio a ejidos? Le digo, bueno, en Venezuela, si un bien, por ejemplo, está inmerso dentro del concepto de extinción de dominio, obligatoriamente la extinción sería a favor del municipio por esta cláusula constitucional. En otros países fuera la república, pero en Venezuela, ya verán, tiene una particularidad. Por eso se llama declaratorias de ejido y constitución, pero no es vuelvo a decir, yo no quiero aquí traer el concepto que ya mis predecesores lo han desarrollado quizás con un nivel de maestría impecable. Yo quiero partir, como siempre, con una pregunta retórica, y lo voy a hacer más que como el profesor de Derecho Administrativo o Derecho Urbanístico o el tema municipal, sino como un experto que ha tenido que resolver, les digo, yo perdí el número de personas que tuve que atender cuando fui asesor de los municipios, Iribarren y Palavecino, de personas que traían problemas y documentos que ustedes mire, y ni el más ingenioso de los profesores pudiera ver, vuelvo a decir, son más de 100.000 folios debo tener en los archivos de documentos de posesiones desde el siglo XIX, solamente en 2 municipios, o 3, incluyendo San Diego.
Hay una pregunta retórica que yo me hago en este punto, que creo que para comenzar mi conferencia o esta conversatorio con ustedes. ¿Por qué históricamente nos hemos enfrascado en la diatriba sobre el carácter absoluto o relativo del derecho de propiedad inmobiliaria sin preguntarnos si el inmueble en sí, óigase bien, se encuentra dentro de unos valores constitucionales jerárquicamente más elevados que su naturaleza real? Esta es una pregunta retórica que me formulo. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando ustedes revisan la jurisprudencia, inclusive hubo una situación tímida en 2012 con una sentencia a la cual también fuimos parte de un amparo. eh, ¿Por qué no hemos debatido? Revisen ustedes la literatura, sobre todo de Gidal, o la literatura, y está bien, hay que desarrollar sobre el derecho de propiedad. Eso es parte dentro de lo que llamamos el patrimonio de lo que es la constitución económica, que implica lo que es la relación. Pero nosotros, y eso lo hemos percatado en los últimos años, ¿por qué no nos hemos detallado en los valores constitucionales que tiene la propiedad en sí, más que concebirla como derecho, o más que decir concebirla como derecho, entender los valores para reforzar el concepto de propiedad inmobiliaria? Y esto lo hago de la siguiente manera. ¿Por qué me hago la pregunta también? Por lo siguiente. Esa histórica diatriba ideológica, que eso ha sido nuestra gran deficiencia, y es que cuando tú lees solamente desde el punto de vista del derecho, sin entender los valores del inmueble, óigase bien, los valores que la Constitución concibe para el inmueble. ¿Por qué? Porque los bienes y las personas dentro de un sistema constitucional no quedan por fuera, en el sentido, a ver, ok, derechos, garantías, regímenes de regulación, limitaciones, perfecto. Pero ¿qué ocurre con aquellos valores constitucionales para los cuales yo voy a concebir unos derechos reales? Por ejemplo, si yo concibo la propiedad en una constitución, es porque esa propiedad está soportada en unos valores que yo quiero como constitución que se desarrollen, más que la relación entre las personas y los bienes, sino, no es que yo tengo ahí unos bienes. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no tomo en consideración esos valores constitucionales? Entonces, la diatriba ideológica se introduce en el concepto de la propiedad. Y tenemos, eso es lo que es propiedad pública, propiedad privada, interés público, interés privado. Perfecto. Es un debate que debe darse no desde lo ideológico. Siempre he querido separar, porque si fuera por lo ideológico, acuérdense algo, lo ideológico impera, termina imponiéndose la lógica de la mayoría, quien tenga la mayoría. Y nosotros en un sistema constitucional, cuando estamos hablando de bienes, no podemos entender sobre mayorías o minorías, sino simple y llanamente fines constitucionales que tiene la propiedad. Más allá, si nosotros logramos separar, entendemos entonces la propiedad o los derechos que trae la propiedad desde otra óptica. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente, cuando ustedes escuchan y revisen, y lo puedo decir porque en prensa también di declaraciones, revisé, siempre hubo esa pelea que si la diatriba es que los grandes terratenientes urbanos, ajá, entonces tú nacionalizas bienes o vamos a suponer, los expropias, utilizando cualquiera de los mecanismos que han sido pervertidos en los últimos años, pero entonces para concebir que terratenientes públicos, o sea, fíjense bien que sigue pasándose la diatriba de un sector a otro. Si yo logro superar esto, logro entender otros aspectos, que es lo que yo he querido también reflejarlo en el libro. Porque digo, yo no, si bien es cierto, existe ese tema y yo lo respeto, debe estudiarse, pero vamos a otro, como dice Ranzi, yo soy profesor de filosofía, es más, mis primeros inicios, mi tesis de maestría en Chile es sobre ética de la interpretación o cómo procede el proceso ético en el concepto hermenéutico. Y saliendo más allá, me doy cuenta que encuentras con esta situación los valores constitucionales concebidos para los bienes inmuebles. Y esto nos ha llevado, fíjense, una de las conclusiones, que la confiscación debe desaparecer bajo cualquier óptica, porque la confiscación era un concepto que no se acopla a los bienes a los valores constitucionales para los bienes en el siglo XXI. Eso es más, esto ha sido una materia que por eso es que
Colombia permitió el concepto de extinción de dominio, y yo le digo siempre a los colombianos, incluso hay unos que nos están viendo, les digo, ustedes concibieron en el año 91 el concepto de extinción de dominio para eliminar el concepto de confiscación, y nosotros en Venezuela en el año 36 ya teníamos más o menos un concepto de extinción de dominio en la ley de tierras baldías y ejidos, como veremos. O sea, hay ciertas materias que curiosamente en Venezuela no han sido abordadas como deben ser. Entonces, cuando debe abordarse, se contamina con lenguaje ideológico, vuelvo a decir, puede ser legítimo, puede ser tanto de una versión liberal como una versión socialista, en fin, pero cuando ya entra esta diatriba ideológica, entonces termina imponiéndose la lógica de quién tiene la mayoría o la razón de fuerza. Y eso es lo que precisamente nos ha dañado a lo largo de más de 100 años, y en los últimos 20 años pues ha sido maximizada quizás a la tercera potencia o a niveles nunca vistos. Pero bueno, por eso parto de esta idea de bienes, de valores constitucionales, para poder entender el concepto de declaratoria. Ahora, ¿qué son estos valores constitucionales vinculados a los ejidos? Particularmente considero 3 valores que no debemos perderlos nunca, sobre todo para entender este concepto de ejido y para poder, porque fíjense, cuando cualquiera, incluso lo he visto políticamente, declaramos terreno ejido, eso es confiscación, eso es una visión socialista, eso es para llegar y hacer terreno. No, digo, no, porque nadie va a quitar. Es más, en algún momento yo tuve que declarar cuando en Barquisimeto, hace ya 8, 9 años, 10 años se estaban haciendo las declaratorias, tuve que aclarar a toda la clase política, a todos los que estaban, que esto no era una patente para quitar terrenos, invadir y luego repartir de una manera, diríamos, irresponsable. No, esto requería una lógica de preparación y sobre todo para poder entender lo que implica el único aparte, el párrafo único del artículo 181 constitucional. Pero bueno, 3 valores: racionalidad urbana. Los ejidos están vinculados a ese concepto de valor de racionalidad, ese valor que implica algo que no debemos perder nunca, que la concepción inmobiliaria que debemos tener dentro de la ciudad tiene que ser siempre volumétrica, no planimétrica. Y eso ha sido uno de los problemas que incluso le escuchan los políticos, porque hay grandes extensiones de terratenientes urbanos que están... Mire, yo no conozco terratenientes urbanos, y la única persona que presumió ser terrateniente urbano, yo me encargué en un amparo constitucional de anularle los títulos, que eran, por cierto, títulos bastante cuestionados. Y fue un juicio hace ya 10 años que me tocó ejercerlo en nombre de los intereses colectivos de un sector de la ciudad de Barquisimeto ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque en efecto había aparecido una persona con un documento donde el 5% de la poligonal urbana de Barquisimeto era supuestamente propiedad de esa persona. Entonces, estaba siendo ocupada estamos hablando 40, 50 mil habitantes, y había constituido una oficina en ese sector para llegar casa por casa a empezar a cobrarle. O sea, fue una cuestión bastante atípica, y me tocó en un amparo que, bueno, se ganó a nombre de intereses colectivos. Entonces, una de las cosas importantes, racionalidad urbana, concepción volumétrica de la propiedad. O sea, el ejido yo no lo puedo entender planimétrico. Voy a tener un gran terrateniente, 1000 hectáreas de ejido. No. Volumétrico. ¿Qué voy a hacer sobre esos ejidos? Esa es la primera lógica o valor constitucional que están con las declaratorias. A lo urbano poco importa la extensión. Lo capital es el volumen que me permite ese inmueble construir. Segundo valor constitucional que es fundamental, que incluso la Constitución lo contempla, que es la subsidiariedad territorial. Es decir, yo no puedo leer los ejidos solo como unos terrenos a los cuales voy a repartir, a los cuales están protegidos, a los cuales voy a jugar políticamente con ellos, sino que los ejidos son un instrumento, uno de los tantos instrumentos para entender este concepto de subsidiariedad. Y esto es curiosamente o paradójicamente resultante de la Constitución del 99, porque en las constituciones anteriores del 99 no estaba esta concepción, sino que el ejido, acuérdense, si nos vamos a los mecanismos
eran entregados nacionalmente a los municipios y los municipios se encargaban posteriormente de hacer la regularización, bien sea por venta o por los contratos que permitían la legislación preconstitucional del 99. En el 99 cambia y dice, no, es el municipio quien declara, quien decide asumir, inclusive ya lo veremos cómo está redactada la Constitución. Por lo tanto, los ejidos son un instrumento de este principio o este valor subsidiario, de subsidiariedad territorial, que curiosamente yo le escuché en algún momento a uno de los que fue constituyente, que hoy está en un ministerio, bueno, vinculados al sistema político, al régimen político que mantiene, diríamos, tiene el control de ciertas instituciones del país, decir que la subsidiariedad era porque había que subsidiar económicamente, o sea, un disparate de calibre mayor cuando todos sabemos que el concepto de subsidiariedad deviene de la doctrina social de la Iglesia, porque es incuestionable, viene de la doctrina social de la Iglesia, como un principio de contraposición al de solidaridad. Sin subsidiariedad, sin solidaridad es destructiva. Igual, solidaridad sin subsidiariedad no ejemplarizante. Pero bueno, y lo tercero, el tercer valor tiene que ver con la legalidad urbanística dinámica, que deben entenderse que hay una evolución constante de la ciudad es viva, mire, tan constante ella, y que el año pasado publicamos varios trabajos en la revista de Derecho Urbanístico Española, la americana, y en otras revistas sobre las nuevas tendencias del derecho urbanístico global. Entre ellas, hablar, fíjense, que es lo que llaman ahora no solamente aplicar la Agenda 2030, sino que implica la nueva racionalidad de cómo hacer un hábito urbano donde ya no tenga que seccionar espacios a raíz del COVID. Y tanto es así que hemos estado en algunos eventos recientemente sobre este punto. Y bueno, el que quiera le puedo hacer llegar varios esos artículos que fueron publicados afuera en el debate. Venezuela, lamentándolo mucho, nos quedamos en alguna época. Ya deberíamos estar haciendo los indicadores para poder adecuar, bueno, y aquí quiero adelantarles algo, bueno, el año 2019, a raíz de todo lo que ha ocurrido en Barquisimeto, sobre todo con el plan de desarrollo urbano local que los concejales dejaron perder, en fin, introducimos en el 2019 una acción de control de convencionalidad de las cartas globales que contemplan derechos fundamentales, sobre todo las cartas que me establecen como el derecho a la ciudad en su manifestación sobre un derecho a tener una planificación. Y lo digo por lo siguiente. La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del 87 contempla el procedimiento para convertir el plan como tal en ordenanza, pero no contempla cuándo el alcalde debe obligatoriamente presentar un plan. Entonces estamos solicitando, vamos a ver, ya se dio admisión, por cierto, hace 15 días, le dieron admisión, porque queremos un pronunciamiento en la Sala Constitucional en esto relativo a ese control de convencionalidad de las cartas globales. De hecho, el año pasado, con el libro del profesor homenaje que publicó FUNEDA a Jesús González Pérez, publiqué un trabajo sobre cómo concebir el concepto de control de la convencionalidad de cartas en materia urbanística. Esto, por eso, vuelvo a decir, la legalidad va avanzando. Nadie se iba a imaginar hace 30 años que podían existir convenios internacionales en el concepto de tratados o informes que pudieran hacerse valer como derechos propios de la ciudad. Fíjense bien que esto es propio de esa dinámica. Hace 15 años era prácticamente inconcebible, 15, 20 años. Hoy sí. Entonces, en este punto es importante, la titularidad está para servir las exigencias urbanas para vivir y para crear riqueza. Un hábitat, como hoy se concibe, es para vivir y crear riqueza. No es una excluyente de otra. Porque si nosotros tomamos un valor donde una excluye a otra, que por cierto, cuando ustedes ven, por ejemplo, instrumentos como lo que fue la ley de regularización de la tenencia de la tierra, de espacios urbanos y periurbanos, que primero que fue la del 2006 y luego reformada en 2011, ustedes descubren que ahí lo que está es presente una forma de ver
el tema del inmobiliario solo para vivir, pero no para crear riqueza. Como tampoco podemos aceptar versiones que la tierra, o diríamos el espacio, en este caso ejidal, sea para crear riqueza y excluir las necesidades acuciantes propiamente, no solo de vivienda. ¿Ok? Esto es algo para introducir porque quiero, vuelvo a decir, darle un enfoque heterodoxo a lo que se ha venido trabajando. Y cuando tú cambias el enfoque heterodoxo, es como si se abriera otros portales y otras llaves y, como les dije, toda la solución está dentro del sistema jurídico. Y veremos, dirá, bueno, profesor, pero esto es nuevo. Sí, pero todo esto lo deduzco del sistema que tenemos, incluso del Código Civil, de aspectos que son tradicionales. Bien, con respecto, es verdad, el libro yo lo divido en tres partes. La primera parte es una historia sobre lo que fue el sistema desde la colonia hasta 1998 y luego del 99 a la actualidad. La segunda parte del libro es sobre las declaratorias, o sea, qué implica una declaratoria, qué es. Y la tercera parte está dedicado a lo que es el protocolo, es decir, cómo hacerlo. Yo aquí establezco los dos sistemas desde 1904 en razón de la ley de tierras, baldías y ejidos de esa época hasta el año 98. Hay un modelo de distribución nacional de los ejidos, vuelvo a decir, era un concepto donde la República entregaba a los municipios. Habían unos mecanismos que lo conocíamos, incluso está previsto en la ley del 36, que ya hoy ya no operan. Algunos operaron de manera temporal, pero fueron reconocidos, como fue lo que eran los famosos resguardos indígenas. Hay un caso emblemático de la Corte Suprema, Sala Plena, que fue de una ordenanza de ejidos de Maturín del año 90 y tanto, donde explica el mecanismo en aquel momento. Cuando este famoso mecanismo que operó entre 1909 y 1919, que es más o menos parecido a lo del 181 constitucional, más o menos, más no quiere decir que era la declaratoria de baldíos dentro de un radio de 5 kilómetros contados del centro de ciudad o poblado. Mire, con respecto a esto encontré muchos documentos de la época y sobre todo dictámenes de síndicos porque tenían la preocupación sobre cómo contaba. Ok, todos sabemos que en la URSS cuadrata venezolana, que es la ciudad española colonial, el Damero, sabemos que la Plaza Mayor era el centro de la ciudad, porque así lo establecía y después le llamaron Plaza Bolívar, en fin. El problema era si había que calcularlo desde el punto de vista radial o desde el punto de vista cuadricular. Entonces fue un debate interesante. Pocos municipios tuvieron este tipo de mecanismo que, vuelvo a repetir, funcionó entre 1909 y 1919. ¿Ok? Y los baldíos circundantes de las poligonales urbanas, que en el fondo esto sí lo reguló la ley del 78 y después las sucesivas reformas de la ley orgánica de régimen municipal y sucesivas. Pero vuelvo a decir, era un modelo que respondía de distribución nacional de los ejidos. En el 99 pasamos a un modelo subsidiario. Y vuelvo a decir, esto es uno de los pocos artículos, es más, en el libro explico, me entré a los diarios de debates de la Asamblea Constituyente del 99 y este ha sido uno de los artículos más debatidos. Incluso yo reproduzco en parte del libro algunas exposiciones de por qué se redactó y la evolución del por qué. El 181 actual era el 194 del proyecto original, que tuvo sus modificaciones, en fin. Dedicaron casi una mañana entera a debatir sobre este tema, que bueno, por la extensión lo dejo para el que revisen el libro. Finalmente, el artículo 181 vigente nos dice lo siguiente. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles, punto. Fíjense que si hay uno de los pocos artículos redactados en la Constitución que son frases categóricas, óigase bien, categóricas. Fíjense cómo está redactado el 181, que es uno de los pocos donde se emplea puntos y seguidos, que ustedes saben que en la redacción punto y seguido es darle categoría a una oración. Fíjense, los ejidos son inalienables e imprescriptibles, punto. O sea, no hay cabida a dudas. Solo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta Constitución y a la legislación que se dicte. Fíjense bien, ahora, ¿para qué esa legislación?
para desarrollar sus principios. Ahora, ¿cuáles principios? Los principios que implica, a nuestro juicio, por eso la interpretación que estoy introduciendo en esta obra, los valores constitucionales que se circunscriben a los bienes en Venezuela. Vuelvo a decir, no es un tema de derechos, sino es valores que están circunscritos. Y esos valores son los que me van a permitir cuando algo es válido o legítimamente o ilegítimo, que es para desmontar parte también, yo quiero con esto, desmontar parte de los argumentos ideológicos que han blasonado y que han venido perifoneando desde hace unos años todo lo que es este régimen que ha desvirtuado prácticamente. El artículo es bastante claro. Tal vez aquí no hay mayor. Y sin embargo, miren, cuando es el único aparte, miren lo que dice. Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de los legítimos derechos de terceros válidamente constituidos. Cuando tú lees puedes decir, bueno, lo que no tiene dueño es un baldío, y te vas a la ley de tierras de baldío. Pero el problema está en qué ocurre cuando sigues el artículo, y dice, igualmente, se constituyen ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Fíjense que es categórico. O sea, que hay dos categorías para un tema. Los que no tienen dueño o dueña conocida y las baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. Fíjense bien que ahora, después del 99, ocurre lo contrario a lo que ocurría en el régimen anterior. Pero bueno, la ley establecerá la conversión en ejido de otras tierras públicas. Sin embargo, otras tierras públicas pudieran ser, yo en el libro explico, bueno, otras tierras públicas pudieran ser que terrenos privados del municipio, terrenos de empresas públicas, que ocurre que terrenos afectados con un determinado régimen de propiedad, en este caso vamos a suponer de producción, ahorita que viene esto que se está discutiendo de la ley de zonas económicas especiales, ahí contemplan un régimen de propiedad muy especial, ojo, que lo he estado revisando. Entonces, ¿qué sería? Que una empresa mixta pública internacional venga, ¿cómo lo puedo convertir? Yo creo que este ejercicio tenemos que hacerlo para tratar de darle una connotación totalmente diferente. Seguimos. Con respecto entonces a este artículo, hay unos aspectos que ya los viene diciendo. Terrenos ubicados dentro del área urbana, carentes de dueño o dueño. Parecía como una tautología con el baldío, porque la definición del baldío en el artículo 1 de la ley de tierras baldías es eso, terrenos que no son dueños de nadie. Pero resulta que no. La Constitución le dice igualmente, me dice, o sea, como que hay terrenos sin dueño y hay baldíos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituido. Esta es la hipótesis no desarrollada hasta ahora, que la legislación debería, pero quisimos nosotros tratar de hacer una, y ya lo veremos cuáles son las tres hipótesis que... Igualmente, bueno, tierras baldías, exceptuando las comunidades indígenas, tal. La ley establecerá, fíjense bien, la ley establecerá la conversión de ejidos de otras tierras. Mire, esta ley no existe. Nosotros en el año 2013, principio del 2013, solicitamos un recurso presentamos nosotros un recurso de interpretación constitucional. De hecho, nosotros lo presentamos porque los dos consejos municipales, tanto el de Iribarren como el de Palavecino, mediante acuerdos de cámara, nos presentaron, nos autorizaron para que, como asesor, para ir a la sala, que bueno, yo dije, puedo tener problemas aquí desde el punto de vista de legitimidad, y de hecho así fue, de legitimidad procesal. Pero más allá de ello, lo que queríamos hacer era tratar de superar aquel concepto de norma programática, porque teníamos ya la posibilidad de declarar, vuelvo a decir, más de 6.000 hectáreas de ejido entre los dos municipios dentro de las poligonales urbanas. Lamentándolo mucho, en la sentencia 1626 del día 10 de diciembre de 2015,
la Sala Constitucional nos contesta y nos niega el recurso porque no teníamos la legitimación procesal, no había interés, no podíamos, como dicen, porque no éramos el síndico, en fin, ese aspecto. Entonces, fíjense. Sin embargo, en la dispositiva de esta sentencia, la Sala exhorta a la Asamblea Nacional para que dicte la ley. Entonces, en razón de este exhorto, yo presenté a algunos diputados recién instalada la Asamblea en enero del año 16, recién instalada, yo presenté un proyecto de ley de tierras baldías, ejidos y regularización de propiedad urbana, donde establecía el protocolo más o menos que desarrollamos en Iribarren y desarrollamos en Palavecino, como una suerte de que, bueno, mira, para garantizar los derechos de terceros, porque para garantizar valores constitucionales de los ejidos y sobre todo que el municipio no se constituyera en un nuevo terrateniente más. Que eso era porque la finalidad es dar regularización propietaria, pero no la regularización que viene con esos decretos de la ley de emisión vivienda, que es dar papel sin valor, sino como Dios manda, con títulos registrados según el sistema de publicidad registral venezolana que ha existido siempre. Es decir, quisimos hacer, y de hecho, voy a decirle, llegaron a regularizar en su momento, porque yo estuve presente, hicimos unos actos públicos donde trasladamos el registro de propiedad para que la gente firmara en un lugar, en un acto público, para que pudiera tener títulos. Personas con más de 30 años que no se sabía. Y en fin, hasta ahora, vuelvo a decir, nunca hubo un recurso de nulidad. Incluso las 4 personas que objetaron en su momento estas declaratorias, yo mismo las atendí. Cuando nos entregaron los documentos, dije, aquí hay deficiencias. Incluso hay un caso, que no menciono el nombre, pero que me sorprendió cómo en los años 50 de tú haber gozado de un título de disfrutar del corte de leña y agua, transformó ese corte y leña y agua, apareció de repente en el registro inmobiliario un título de propiedad. Entonces digo, ¿cómo usted convirtió eso sin haber operado una usucapión, sin haber operado un procedimiento judicial de prescripción? No, aparecieron tantas hectáreas un privado. Entonces, eso me llamó la atención y bueno, a la larga. Bien, visto esto, entonces, estos valores, ¿qué es una declaratoria de ejidos? Ya para entrar en este tema de materia, que una declaratoria de ejidos, yo la defino como, es un acto de naturaleza legislativa municipal, de fundamento constitucional directo, por el cual se establece una presunción, óigase bien, una presunción de propiedad ejidal sobre terrenos baldíos o bien de propiedad indeterminada, que es lo que llaman terrenos sin dueño o dueña. Ambos casos ubicados dentro de las poligonales urbanas legítimamente definidas en los instrumentos de ordenación urbanística. Ustedes dirán, bueno, profesor, sí, ya todos sabemos qué es el área urbana, sí, pero se lo digo por experiencia porque lo viví en carne propia en Barinas, lo viví en otros municipios. Los concejales creían que la poligonal urbana ellos podían declararla de manera ad infinitum, es decir, extenderla. Y decía, mire, ustedes no son los que definen la poligonal, ustedes se les consulta. Quien define la poligonal en Venezuela según el sistema de ordenación urbanística vigente es el POU, el Plan de Ordenación Urbanística, que lo dicta el Ministerio del Ramo. El ministerio oye a los municipios afectados, a los municipios, para efectos de poder, de una manera concordada, en un instrumento, establecer los límites urbanos de las poblaciones que tenga esa, generalmente en Venezuela, desde los años 80, porque antes se le llamaban planes rectores, antes de la ley del 87, y todavía siguen vigentes algunos planes rectores, como el caso de Acarigua-Araure, que es del año 80, todavía sigue trabajando. En el caso de Barquisimeto, el POU es de 1999, que contempla el eje Barquisimeto-Cabudare. Ahí es donde está definida y luego cada municipio, en base a esa calificación previa que hace el POU, lo contempla en sus planes de desarrollo urbano local, como ocurre en el eje Barquisimeto-Cabudare, que no es por nada, pero hoy por hoy se constituyen las dos urbes con instrumentos de planificación los más modernos del país. En el sentido, y no es porque haya participado, pero ayer, por cierto, estaba conversando con
unas personas que me hacían una consulta y decían, mire, Cabudare, nosotros presentamos hasta el proyecto de evacuación de la ciudad. Si mañana llegaba a ocurrir una situación catastrófica en la ciudad de Cabudare, hay 2 lugares que están calificados en el PEDUL para hacer la evacuación en 10 minutos de 96.000 personas, que es más o menos el estimado poblacional que se tiene sobre Cabudare. Se puede en 10 minutos. Incluso hicimos lo que llaman con las rutas de evacuación. Se presentaron esos proyectos, están incluidos en el PEDUL del año que fue aprobado en el 2014. Bien, solo por acto legislativo, solo ordenanzas municipales. No es que un alcalde va a llegar y a decretar ejidos, no. Es solo por ordenanzas municipales, que tampoco es que los concejales lo van a hacer de manera alegre. Hay un protocolo que ya veremos. Por ejemplo, para mí la piedra angular de esto es el llamado diagnóstico ejidal, que es lo que se determina si en efecto un terreno es carente o no es carente de dueño, que es así le hemos bautizado el diagnóstico, que para mí es el acto más delicado, porque es la revisión histórica de verdad de los documentos y de las situaciones fácticas que estén sobre esas áreas, sobre esa superficie, para que sean susceptibles de declararlas ejidos. Solo por vía de ordenanza, y esto es importante recalcarlo porque ahora viene el Parlamento Comunal, que está contemplado, bueno, ya vino contemplado la ley de las comunas del 2010, pero con esta que se está debatiendo, esta locura, y lo digo locura porque el país no está para estar hablando de ciudades comunales en este momento, se contempla la posibilidad de dictar ciertos actos normativos con ese Parlamento. Aquí, por eso hay que tener cuidado, solo por vía de ordenanzas municipales. En ejecución directa de la Constitución, en efecto, y aquí la sentencia 881 de la Sala Constitucional del 2012, que vuelvo a decir, fui el abogado actor, porque en representación el municipio me otorgó poder para no representar tanto al municipio, sino que el municipio interpusiera un amparo por intereses colectivos de un sector de la ciudad, como les digo, de esta situación donde una señora, después de un juicio que duró unos tantos años, logró que le registrara un título donde ella se hacía dueña de 1.333 hectáreas, imagínense ustedes, 1.333 hectáreas de un lugar donde están viviendo en el este de Barquisimeto casi 40 o 50.000 personas, si no es más, unas zonas populares. Eso me correspondió representar a todo esa, no solo al municipio y al Instituto de la Vivienda Municipal, sino a todos los pobladores, y fue un amparo que duró la audiencia 5 o 6 horas en marzo o abril del año 2012, y la sentencia habla algo sobre lo que son los valores íncitos en esto, porque lo planteé yo en mi escrito en el escrito de la petición de amparo. Además de ello, que digo, yo no puedo someterme a una teoría de las normas programáticas, o sea, esperar a que dicten una ley para poder declarar ejido. Entonces, la sala en su momento dijo que la conversión era automática, sobre todo los baldíos que estaban ya, era automático. Y esto zanjó muchas peleas, sobre todo, ¿saben con quién? Con los herederos del antiguo Instituto Agrario Nacional, porque buena parte de los terrenos del IAN que pasaron al INTI terminaron incorporados en la poligonal urbana. Entonces, el INTI todavía decía, no, es que por más que sea, yo sigo sembrando. Y había funcionarios que a mí me decían, mire, si tengo que sembrar maíz en la Plaza Bolívar, lo siembro. Y yo, bueno, tuve mis problemas con funcionarios del IAN, del INTI, bueno, eso ya es otro cuento, pero la sala dijo, no señor, la conversión fue automática desde el año 99. Por eso yo remito, y yo cito parte en el libro de esta sentencia, porque de verdad que hay un estudio que se hizo sobre el tema ejidal, y vuelvo a decir, más que el derecho, sobre los valores que conlleva constitucionalmente los ejidos. Es una presunción de propiedad ejidal. La declaratoria no es constitutiva de propiedad, sino declarativa, ¿ok? Basta, como dice, con que un tercero pruebe que legítimamente adquirió parte de lo que está elegido para entonces desvirtuar la propiedad. Y ya veremos en el procedimiento dónde es que esto ocurre, si en el diagnóstico hay fallos, es decir, si yo no puedo en el diagnóstico ejidal determinar esto, porque puede ser que yo haga llamamiento y la gente no venga. Mira, me ha pasado,
pero posteriormente se abre una puerta. Ya veremos cómo. Baldíos o terreno de propiedad indeterminada. Bueno, hipótesis construida, ojo, desde los derechos reales para saber cuándo no tiene dueño. Ahora, mi pregunta es, diría, bueno, Emilio, ¿cuáles son las hipótesis? A mi juicio, y lo digo que incluye, son 3 hipótesis. Porque ya sabemos los baldíos. Sobre los baldíos no hay problema, porque baldío ya está definido en ley, desde 1936, en fin. Yo digo con esa frase, terrenos carentes de dueño o dueña. A nuestro juicio, solo hay 3 hipótesis. Y ojo, estas hipótesis no las estoy construyendo porque Emilio Urbina se las trae de categoría especulativa, porque está haciendo un ejercicio diríamos, de racionalismo metafísico. No, no. Yo simplemente, vuelvo a repetir, estoy interpretando el sistema inmobiliario registral venezolano para determinar cuándo alguien es propietario o no. No estoy basándome en que si la hipótesis del regla, no. Estoy basándome en el sistema registral inmobiliario. Aquí todos sabemos que para hacer valer una propiedad, usted tiene que registrarla, y no es algo de ahora, sino desde el siglo XIX. Y todavía el 1920, numeral primero del Código Civil, está muy claro. En base a ese sistema es que yo deducí estas hipótesis, son 3. Cuando un terreno no tiene dueño o dueña conocido. 1, creo que la más evidente, cuando tú tienes poseedores, pero lo único que tienen en su poder son títulos supletorios de las bienhechurías. Mire, yo me conseguí, tengo por ahí el registro de los títulos supletorios del oeste de Barquisimeto, que el oeste son 14 posesiones proindivisas históricas, que vienen desde la colonia, que todavía hay peleas sobre esa. Incluso hay alcaldes que quisieron resolver y no. Precisamente la declaratoria de ejido fue para zanjar estos problemas que ya arrastran siglos, y lo digo así, siglos. Entonces, el primer hipótesis de alguien que no tiene dueño es una persona está ahí, tiene no sé cuántos años, pero oye, ir al sistema formal para solicitar una prescripción, estamos hablando de barriadas, de asentamientos urbanos consolidados con sus servicios muchas veces. Incluso hay un caso en Cabudare de una urbanización famosa de clase media que no tenía títulos, y yo no sé cómo registrar, yo no sé cómo parcelaron, digo, porque la ley de parcelamiento me exigía títulos, y sin embargo lo hicieron, vuelvo a decir, lo hicieron. Y a mí me llegaron señores que dicen, oye, yo tengo 30 años en una casa y yo no tengo los títulos. Cuando me los presentan, yo lo que veo que ahí lo que eran puros títulos supletorios de las bienhechurías. Bueno, ahí es donde tú tienes que, aquí no hay dueño conocido, pero están ahí. Entonces, ahí es donde tú declaras ejido para luego hacer la transferencia verdadera de propiedad a esa gente. La segunda hipótesis, quizás es la más delicada, tiene que ver con lo que llamamos nosotros titulares con documentos pero sin tractos legítimos. Y lo voy a decir, hubo un caso donde de una persona que gozaba de unos derechos y de repente apareció de la nada en un libro del registro inmobiliario, cuando se llamaba antes Oficina del Registro Subalterno del Distrito X, en este caso del Distrito Palavecino. Oye, me apareció con un título diciendo que era dueño de 14 hectáreas. Y el título estaba registrado. Me fui a ver los libros y en efecto el libro estaba ahí desde esa época. Pero no me aparece cómo usted se hace dueño. Es decir, yo digo, bueno, si yo veo que el libro fue porque una sentencia de un procedimiento de prescripción adquisitiva me lo determinó, no hubo ni procedimiento, sino así, de la nada. Para evitar este tipo de cosas, desde la ley del 36 hay un artículo que es la famosa cadena titulativa, que lamentándolo mucho, cuando Chávez lo quiso traspasar al sistema de la ley de tierras y desarrollo agrario, lo hizo mal. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la ley del 36 sobre la exigencia de tractos de cadena titulativa hasta el 10 de abril de 1848 no era una exigencia para el propietario, y de hecho hay una sentencia, la número 74 del 23 de enero del 2003, caso Proyecto Javier, que lo dice, mira, el particular o el afectado no debe probarme la cadena titulativa, es el municipio, porque la ley del 36 obliga que sea el municipio quien determine el tracto sucesorio, el catastro, dice, exija el catastro.
Por eso la lógica de la cédula catastral. La gente dice, bueno, pero es un instrumento que no prueba propiedad. No, pero resulta, apreciado oyente, que la cédula catastral fue concebida desde siempre como un contrapeso del poder al registrador inmobiliario. ¿Por qué? Porque yo mismo lo vi, no es que me vi registros inmobiliarios donde sobre un mismo inmueble tenías 3 y 4 títulos, y 2 y 3 libros paralelos que se habían hecho. Para evitar esta situación era que la cédula catastral, por eso es que los registradores no pueden registrar un documento sin la cédula, porque resulta que la cédula no va tanto al propietario o al presunto propietario, la cédula es para frenar los potestades del registrador. Ustedes se imaginan si no existiera, si el municipio no interviniera en este punto, sería el registrador quizás el funcionario más poderoso, el registrador de propiedad, el funcionario más poderoso del Estado, porque sobre él determinaría que el libro, a pesar de que yo podría desaparecer un libro y abrir un protocolo, y ahora que se habla por el sistema de folio real, porque por lo menos antes en los libros había una secuencia de actos, no, ahora abre un folio real por cada inmueble, que incluso se le matricula, o sea, es más delicado. Por eso, la segunda hipótesis era, oye, mira, tú me apareciste con un documento de propiedad, pero yo no veo tracto, según la ley del 36 como municipio. Entonces, ahí sí hay una situación de propiedad no consolidada, que es la segunda hipótesis de algo sin dueño o dueño, diríamos, válido. Y la tercera hipótesis, que fue la que me ha dolido más porque me tocó atender gente, mira, con horas y horas inmensas que yo dediqué, pues la gente del doctor dedicado, no, yo me tocó atender durante meses a gente del pueblo, en una mesa, tanto en Palavecino como en Iribarren, donde gente me decía que yo soy dueño, y cuando tú leías los documentos decían más o menos lo siguiente: venta pura y simple, perfecta y revocable A, de una fracción de derecho comunero de la posición tal, equivalente al 25% del 0.21 parte que nos corresponde de dicha posesión. Imagínense ustedes, para poder otorgar propiedad, usted necesita partir en el sistema clásico del civil. Pero si solamente, miren, en el estado de Barquisimeto, la posesión mejor determinada es una conocida como el samuro, que deviene del siglo XVIII. Y la posesión el samuro, ¿por qué es la mejor consolidada? Porque se conoce el 80% de los comuneros. Imagínense, el otro 20% está indeterminado, no se sabe. Yo les decía, imagínense si nosotros dedicáramos un solo juez para hacer una partición en una posesión de esta, que por cierto, estamos hablando de cada posesión 600, 700 hectáreas. Imagínense que dedicara, yo necesitaría 30 años para medio hacer una partición. Por eso la Constitución dice, un momentico, esta copropiedad defectuosa yo no la puedo resolver por vías ordinarias, o sea, es imposible. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Por eso una de las funciones terrenos, mire, decláralo ejido, porque esto es una presunción, y si alguien llega de verdad con un título, bueno, se le reconoce, y ya veremos cómo se hace. Estas son las 3 hipótesis que yo abordo en el libro con mayor precisión, sobre todo, y vuelvo a decir, no son hipótesis que Emilio Urbina las elaboró desde el punto de vista de una, como de una especulación, no, académica, no. Esto deviene del sistema registral, o sea, todo esto lo estamos deduciendo del sistema de protección, ni siquiera es de una ley especial de estas nuevas, sino simple y llanamente, vuelvo a decir, hipótesis que las he constatado, no estoy hablando ni siquiera en teoría, en el libro explico algunos pasajes que nos correspondió y cómo hicimos una regularización en el oeste de Barquisimeto bastante compleja. No es porque me sienta un tema de orgullo, pero contribuí a resolver un problema. Había una comunidad que tenía 200 años tratando de resolver, más de 200, de generaciones en generaciones. Y se logró resolver gracias a una declaratoria de ejido. Y ahí están todos con su propiedad. Ya después de no sé cuántas generaciones lograron resolver. Obvio que hubo la cuestión, y se metió el tema político y frustró, y lo digo, lo frustró, porque ahí el PSUV intentó hacer un juego ideológico mal planteado. Y bueno, ahí es donde ya digo, no, la propiedad ejidal no es para
repartir entre amigos, ni del partido, no, esto es para resolver un problema de convivencia urbana. ¿Por qué? Porque el ejido forma parte del sistema de valores constitucionales, no tanto como un derecho, sino como tal. Los bienes de Venezuela, sean privados, públicos o como sea, están sometidos a valores que la Constitución establece. ¿Ok? Y finalmente, para ya ir cerrando, aquí les estoy mostrando el protocolo que hemos elaborado, que es lo que se hizo, pues, sobre todo, son 5 grandes pasos. Primero, en el caso terreno sin dueño o dueña dentro de la poligonal urbana del municipio, quizás la más difícil, ya vimos las hipótesis. Esto implica seguir una suerte de hoja de ruta. Esto es lo que llamo el protocolo de conversión, que lo explico en el libro, que este protocolo lo presenté en el proyecto de ley. Identificar primero las poligonales de los terrenos para realizar el diagnóstico ejidal. Ojo, ¿qué es el diagnóstico ejidal? Es lo más delicado, que para mí es lo clave. Fíjense que es el inicio del flujograma, del procedimiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es el proceso técnico por el cual se verifican las condiciones fácticas jurídicas de los suelos urbanos susceptibles de ser convertidos en ejidos a los fines de garantizar la viabilidad y validez de las declaratorias. Este es un trabajo delicadísimo y muy, muy agotador. ¿Por qué? Porque resulta, mire, se los digo, hay que revisar documentos, meterse. Yo me metí en los registros inmobiliarios de los 2 circuitos de Iribarren y el único de Palavecino. Me tocó meterme allá a revisar libro por libro. Eso sí, autorizado por los municipios, se hizo un convenio con los registradores para revisar libro por libro de área. Y no solo eso, sino necesito que Catastro se pronuncie. Hicimos una revisión a los archivos catastrales, me encontré fichas catastrales de 1910, o sea, unas mejor que otras. Después hacer el mapeo con la Dirección de Planificación y Control Urbano, donde tienes tú que cotejar, cruzar información o la data existente o completar si está inexistente. Y después que sale un informe conjunto entre el síndico, el director de catastro y la Dirección de Planificación, es que yo puedo elaborar la propuesta para, como dice, introducir ante el Consejo Municipal, bien sea por la iniciativa del alcalde, la reforma de la ordenanza. Entonces, bueno, aquí establece el procedimiento, verificar en el registro inmobiliario, bueno, que no se encuentran registros, títulos debidamente registrados, porque para eso está un trabajito de hormiga. Este es un trabajo de hormiga, pero es gratificante cuando se hace, se los digo por experiencia propia. Si se encuentra registrado, bueno, el tema de la cadena. Si no se encuentra registrado, puede considerarse como. Luego el Consejo Municipal, y aquí yo utilizo aquel famoso reglamento de la Ley Orgánica del Régimen Municipal del 98, donde habían los llamamientos para, por si acaso, público. Venía el proceso, se hacía la declaratoria, es decir, solamente se modifica el artículo donde están las poligonales, se utilizan las coordenadas REGBEN como exige del 99, y después de que se aprueba la ordenanza, se publica en Gaceta, el municipio debe dictar el acuerdo de la declaratoria. Ahora, ¿qué es el acuerdo? El acuerdo es como un acuerdo, que es un acto para un pronunciamiento para temas particulares. Ese acuerdo lo que contempla son las poligonales, y es el acuerdo, se registra ante el registro inmobiliario. Ese es el justo título del municipio. Y a raíz de ese acuerdo, que sirve de justo título, es que se hacen las sucesivas ventas, el municipio hace las regularizaciones y tú puedes incluir espacios inmobiliarios que estaban fuera del sistema formal. Esto es lo que a grandes rasgos es un protocolo de declaratoria. Lo hicimos, lo digo en primera persona, lo hicimos en Iribarren y lo hicimos en Palavecino. Pero para poder hacer, primero tienes que franquear esta barrera, que es el diagnóstico ejidal, que es lo más delicado. Se hizo, y vuelvo a decir, ya han pasado 10 años, 8, 9 años, y no ha habido nadie que lo impugne. Más bien, llamaban y decían, ¿cómo podemos regularizar para no? Porque es que ese es el fin de las declaratorias. Precisamente para resolver lo que el sistema formal se vuelve en lo que llaman nudos gordianos, se le decía antes. Entonces, es lo que busca propiamente esto. Y yo les digo, en este libro busco es reproducir esta experiencia
que para mí fue enriquecedora, porque usted no se imagina, por ejemplo, uno de los casos de gente que no tenía ni siquiera, iban a alpargatas y bueno, cuando se les dio sus títulos sin tener, o sea, cuando vieron que firmaron un título, miren, el registro, esto es para sus hijos, esto sí es propiedad, no esos títulos de misión vivienda, sino que usted tiene 5 o 6 generaciones en un lugar, ahora sí puede disponer de ese bien como Dios manda, en el sentido de tener algo propio. Y para eso es la lógica de los ejidos, para precisamente resolver un problema desde el punto de vista vivencial, como es la carencia de vivienda, o inclusive, les digo, yo regularicé también ejidos para lugares, empresas que pensaban que tenían títulos, cuando tú le revisabas lo que eran puros derechantes. Habían grandes empresas que eran derechantes, que me sorprendí, bueno, ¿y cómo ustedes se montaron ahí? Bueno, y sin embargo se les resolvió. Finalmente, bueno, esto es lo que yo quiero plantear en esta conferencia de lo que fue propiamente la declaratoria de ejidos. Vuelvo a decir, está aquí en el libro, explico los pormenores, los detalles, los pros y los contras, porque esto fue, vuelvo a decir, este es un libro que es producto de la experiencia de algunos años más. Y agradezco mucho aquella invitación de Rancis porque me facilitó la organización académica de toda esta experiencia de riqueza. Y lo digo, por eso el Estado Lara en su momento, y siempre se dijo que es el lugar mejor planificado de Venezuela. Y esa tradición se debe a que había que continuarla con los mecanismos inclusive de la Constitución del 99. Puedo hablar en esto, pues no, yo agradezco la asistencia de todos. Esto era lo que tenía que explicar en esta. Hay muchas cosas, detalles que prefiero que lo revisen en el libro, porque hay muchas preguntas más que respuestas, incluso las tengo yo. Y el proyecto está ahí presentado. Muchas gracias. Gracias, Emilio. De verdad que es interesantísimo ver cómo ese trabajo de décadas dentro de esos archivos, ese trabajo no solo a nivel de investigación jurídica, sino además aterrizando un poco esos resultados en la investigación jurídica y generando, producto de esa investigación, resultados en gestión de ciudades. Aquí me surge o aparece por lo menos de tu exposición para mí una reflexión interesante. O sea, ver cómo la política de ejidos de un municipio puede ser estructurada en función a la regularización de la propiedad inmobiliaria. O sea, cómo de alguna manera el ejido como categoría conceptual puede ser una estrategia de cara a una situación enrevesada, una situación irregular y que sale de la esfera de particulares, que no puede ser resuelta a nivel de los ciudadanos y que necesita precisamente una intervención, en este caso la autoridad local, y donde este instrumento técnico jurídico puede ser una solución. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, fíjate, Julio, cuando tú revisas, y voy a citar aquí porque, bueno, en la exposición de motivos de la Constitución, fíjate que yo comencé mi exposición diciendo que el 181 cambia la lógica y transforma que desde el punto de vista de la subsidiariedad. Y cuando tú revisas la exposición de motivos, ves que el debate era que decir, ¿cómo es posible que el YAN tenga grandes propiedades? Incluso, ¿cómo es posible que en Venezuela existan barriadas o zonas urbanas donde no se ha podido resolver la propiedad por los mecanismos ordinarios de los tribunales? Entonces, cuando surge el 181, dice, pero un momentico, no es el municipio, no es el municipio la persona pública territorial más cercana al ciudadano y que tiene como misión, ojo, porque aquí en el concepto, en el sistema urbanístico está lo que es planificación, ejecución y control. Y el control urbano ha sido exclusivo de los municipios de 1909. Entonces, ¿qué dice el constituyente? Cuando tú revisas la exposición, y es algo lógico, si tú tienes el control sobre la edificación y yo concibo los ejidos desde un concepto volumétrico, no planimétrico, ¿quién mejor que tú que te encargas de ese proceso de reordenación?
porque no solamente es agarrar un plano, como yo les digo a los alumnos míos, cuando no es agarrar un plano y ponerle colores en la zonificación, sino lo que hay debajo de esa zonificación, lo que hay arriba y lo que pretende en el futuro hacer. Porque el peligro no es tanto lo que vayas a ejecutar, sino lo que ejecutaste mal durante tantos años y cómo corregirlo para lo que quieres hacer o el sueño, porque en el fondo el municipio, que ese es el gran problema de esta ley que destruye. Nosotros tenemos que reforzar el tema municipal. Yo siempre me han dicho, pero bueno, tú que estás cercano con actores municipales de todas las tendencias, pero es que tengo que hacerlo porque mi lectura no es ideológica, a pesar de que yo tengo una concepción ideológica. Tengo que basarme en aquello que es común, porque yo vivo en una ciudad y si yo en un sector de la ciudad no tengo resuelto ese problema, tarde, más temprano que tarde, para el sector donde vivo va a terminar proyectándose ese problema. Puede ser desde delincuencia hasta problemas que tienen que ver con luego cómo distribuyo el sistema de agua, por ejemplo, como lo que ocurre en Barquisimeto, que no hay suficiente capacidad para satisfacer el agua, pero entonces lo poco que tienes lo distribuyes a través de los maniobreros. Si yo no tengo suficientemente resuelto un problema, mira, para otra parte de la ciudad. Y así es lo que se quiere, Julio. Fíjate lo del tema de los derechantes. Si yo quisiera mañana, vuelvo a decir, de las 14 posesiones que tiene Barquisimeto, que son más 7.000 hectáreas tomando, solo el Samuro tiene apenas el 80% de la gente identificada. El otro 20 no lo tiene. Entonces, voy a hacer una partición sobre el 80. Y cuando tú revisas los títulos, los documentos, mira, a mí me da cosa ver una señora que dice, yo quiero esto. Aquí tengo mis papeles, aquí tengo mis títulos, y eso lo guardan como tú no te imaginas, como si eso fuera. Y cuando tú lees, oye, lo decepcionante que es, sí, señora, esto no es un título de propiedad. Esto es simplemente un documento de derechante. Usted es solamente propietaria del 0 punto y tanto, del 20 y tanto %. Entonces, cuando tú ves en el libro explico los detalles, incluso los cito, los constituyentes que dieron el debate, te das cuenta que dice, epa, tenemos que resolver de una manera extraordinaria lo que ordinariamente no se puede hacer. Porque es imposible si yo me voy a los tribunales ordinarios para hacer una partición, por ejemplo, en este caso de derechante. Y bueno, el problema es que, como le digo a los asesores, tienen que meterse más en el tema municipal y no podemos dejar de un lado, porque una cosa es que tú no quieras participar de una gobernación o de un ministerio, que dicen, no, no me interesa porque eso es política, pero ninguno, pero absolutamente nadie puede desprenderse de una relación con el municipio. Porque tú dices, bueno, de un ministerio, ya me sabe lo que haga en un ministerio, nunca quiero ser ministro, ni quiero ser nada, pero de un municipio sí, aunque tú no tengas aspiraciones de cargo, porque tarde o temprano cualquier decisión que se tome en un municipio termina afectándote, termina afectándote. Y fíjate que he sido también, así como he sido, y Julio te consta, y algunos de los que están escuchando, así como he sido bastante proclive a estas declaratorias, también he sido el principal, diríamos, el principal batallador contra aquellos que hacen malas declaratorias de ejido, como lo que ocurrió hace unos 6 años que los concejales del PSUV declararon ejido el aeropuerto de Jacinto Lara y la pista porque pretendían repartir a la gente que está ahí. Eso es una aberración. Y fíjense que yo he sido, como ellos, defiendo, y me decían, pero bueno, tú no defiendes las declaratorias. Sí defiendo la declaratoria, pero que se hagan bien, no que se utilice como un instrumento de perversión ideológica o de manipulación de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido? Y fíjense que hay una sentencia, me tocó ir a la sala constitucional a solicitar y anularon la declaratoria de ejidos del aeropuerto. Hasta el punto que, bueno, eso yo dije, a mí no me interesa hacer propaganda política, pero sí digo, aquí, si vamos a hacer una declaratoria en Barquisimeto que se hicieron bien, ese mismo consejo municipal, que las hizo bien, 5 años atrás no va a venirlas a hacer mal después. No, eso, y muchos me dicen, bueno, pero ¿qué intereses políticos? No, intereses no, que iban a cerrar el aeropuerto. Yo vivo en Barquisimeto. Fíjate que un detalle mal hecho terminaba afectando a toda una colectividad. Entonces, te digo, todavía hay mucho por hacer en esto, Julio, mucha tela que cortar. Y las soluciones a los problemas están en tratar de comprender esa historia,
de los que antes hicieron. Mire, el trabajo, yo cito toda, de verdad, toda la bibliografía de todos los que me precedieron, en el sentido de que se dedicaron a estudiar los ejidos y que dieron su opinión. Es más, hay una respuesta de un estudio de Pedro Arcaya de 1918 que fue publicado en uno de los boletines de la academia, que me dio luces, porque Arcaya hablaba del mecanismo de conversión de ejido declaratoria que había en la ley de 1909 y daba unas soluciones. Claro, para aquella Venezuela donde urbana, que no había ni siquiera, era exigua. Y sin embargo, un siglo después, Arcaya todavía estaba dando soluciones a eso, todavía las sigue dando. Y yo cito algunas cuestiones que él plantea. ¿O alguna pregunta, Julio? Sí, sí, aquí hay un comentario que primero un saludo, hay varios saludos. Por ahí estuvo el profesor Gustavo Urdaneta Toconi, vimos al profesor también Antonio Silva Aranguren, y nos acompaña el profesor Rosibel Grisanti, quien le mandamos toda la fuerza y energía, está en su proceso de recuperación, está en esa lucha que está por mantener excelente su salud. Dice, excelente ponencia, un estudio muy serio y claro sobre el tema tan complejo de los ejidos. Felicitaciones te manda la profesora Rosibel Grisanti. Muchas gracias, que se recupere la profesora de verdad y bueno, que todo lo mejor le deseo. Claro que sí. Una de las cosas, no solo esta estructura o esta categoría conceptual como un mecanismo para resolver de alguna manera esas situaciones complejas sobre la titularidad de la propiedad, sino también como un apalancamiento o para apalancar modelos de desarrollo. Pero eso es otra idea. No solo tengo una situación de propiedad compleja irresoluble, sino a los fines de motorizar, de apalancar un modelo de desarrollo. ¿Cómo los ejidos pueden ser utilizados en ese sentido, Emilio José? Bueno, fíjate, Julio, ya Venezuela tiene una experiencia para responder esa pregunta específica. Y me refiero a otra ciudad al cual también he trabajado en el tema urbanístico, que es Valencia. El desarrollo propiamente de Valencia, de la zona industrial, se debe a que hubo una política desde el Consejo Municipal de llamar a todos esos capitales y entregar terrenos, porque fueron ejidos donde están ubicados la zona industrial Anton Phillips, la zona industrial Ford, donde está la avenida Henry Ford, todo lo que es ya Flor Amarillo, zonas te puedo hablar por propiedad porque también en algún momento hicimos en Valencia los diagnósticos. Voy a hablar de Valencia y son dos ciudades muy queridas por mí. Bueno, ahí hay un ejemplo, ya hubo una experiencia. O sea, lo que tienes que sentarse, y de hecho, fíjate, Julio, en este momento le decía a algunos que tienen aspiraciones a ser alcaldes, que bueno, ojalá, le digo, mire, en este momento olvídense de hacer una política pensando de que van a tener las arcas municipales llenas, porque de broma, con la recaudación que hay se puede pagar algunos servicios básicos. Y lo digo un ejemplo, Barquisimeto hace una década tenía un presupuesto de casi 150 millones de dólares. Hoy yo creo que si tú reúnes toda la recaudación no llegará ni a 10 ni a 15 millones de dólares. Toda la recaudación de una ciudad como Barquisimeto. Entonces, tienes que partir de cómo hacer una gestión para llamar al desarrollo, sin recursos, porque uno dice, bueno, si cuento con un presupuesto, puedo hacer, no. Y el tema de los ejidos es una de las maneras, Julio. Incluso de poner, como dice el municipio, aquí pongo esto, y lo hizo Valencia. Lo hizo Valencia, y yo me remito al ejemplo de Valencia, hasta el punto que Valencia en 2 décadas se transformó en la capital industrial de Venezuela. Y ahí hay un ejercicio claro de lo que se puede hacer con esta política. Lo que requiere es mucha claridad de lo que voy a trabajar, porque eso es un instrumento tan delicado, tan potente, pero tan débil a la vez, que si pierdo la perspectiva de los valores que conlleva un ejido, sobre todo los valores constitucionales, no los ideológicos, sino los que contempla mi constitución, entonces puedo transformar esas declaratorias más bien en unos dolores de cabeza terribles. Y lo peor, la demonización, porque entonces declarar ejido se puede entender como confiscar terrenos privados de gente para repartirlo, y eso es un trabajito que te digo nos costó también, Julio, porque es un trabajo con los medios. En ese momento, bueno, se aprovechó también, se hizo, yo salí bastante agotado, y tú te acuerdas de esa época,
pero ahí están los instrumentos y que a mí me dicen hoy en día, vamos a hacerlo. Digo, bueno, yo lo hago, pero necesito 3 o 4 personas, porque ya las condiciones físicas no son las mismas de hace una década con respecto a eso, ¿eh? Entonces, bueno, creo que hacia ahí tiene que apuntar el tema. Valencia es un ejemplo de lo que se hizo bien en el pasado. Emilio, ¿y qué falta? O sea, sí, ¿qué falta por desarrollar en este tema? ¿Qué aspectos queda pendiente? Y aprovechamos y te saluda aquí desde el aula Andrés Carraquero Stoll. Te manda saludos. Qué interesante y complejo el tema de los ejidos. Muchas gracias, Emilio, por compartir tu conocimiento. Un gran saludo. ¿Y qué cosas falta por uno desarrollarse o qué aspecto le hace falta a la regulación venezolana que le pudiera dar un mejora al tema de los ejidos? Julio, la ley nacional. La ley nacional, porque eso obligaría, y fíjate que una de las cosas que pedimos ahorita en el recurso de control de la convencionalidad que solicitamos para el caso de Iribarren, pero una de las cosas que pedimos, oye, de los 335 municipios, apenas 16 tienen un plan de desarrollo urbano local, cuando ese concepto está presente desde el 87. Pero ojo, no es que no lo tenga porque algo malvado, no, sino es que los alcaldes sepan, la ley no me obliga a mí a tener un PEDUL, a mí no me obliga. Es al consejo, una vez que ya yo meto el proyecto en el consejo, que ahí sí al área legislativa sí tiene unos plazos, unos lapsos que cumplir. Pero antes, quien hace los PEDUL es el ejecutivo, porque el proyecto de desarrollo lo hace el alcalde, o sea, con el equipo técnico, porque la ordenanza es apenas uno de los componentes. En Venezuela son 3, el PEDUL propiamente, la ordenanza y el programa de actuaciones urbanas. Entonces, pero nadie obliga a la ley. El error de la ley es que no dicen cuándo debías tú meter un plan de desarrollo urbano local. Porque claro, en el 87 ese era otro concepto. Acuérdate que teníamos un Ministerio de Desarrollo Urbano preocupado, y lo digo así, Mindur fue una gran escuela. Mindur estaba ordenanzas, proyectos, modelos, llamaba, había un trabajo, pero era otra Venezuela. Acuérdate, venía una Venezuela que se estaba urbanizando, pero hoy por hoy más bien debe ser al revés el proceso, de los municipios a la política nacional. Creo que Entonces, cuando se presenta era precisamente para darle un carácter formal. Un carácter formal, ¿se oye? Sí, ¿Se oye? ahora sí. Sí, sí. Bueno, era para darle un sentido formal y yo creo que lo que debería hacer en este momento es dictarse esa ley. Lamentándolo mucho, bueno, yo presenté eso, más presenté una propuesta de reforma para eliminar toda esa legislación cuando en el 2016 era una oportunidad. Le dije, mire, esto hay que hacerlo secuencialmente. El primer año tales instrumentos, el segundo para luego meterse, porque querían hablar de una ley ya, una nueva ley de ordenación. Y yo, mire, eso ya sí requiere porque otro tipo más reposado, porque esa no es una ley que tú la dictas, eso responde a un sistema de planificación, a un modelo urbano, y creo que el país todavía puede aguantar con la ley del 87, lo que había es que reformar algunos puntos, porque eso requiere, si la ley del 87 tardó 40 años, Julio, ya aprobarse, el primer proyecto fue presentado en los años 40 y apenas una ley nacional en esta materia la tuvimos en el 87. En esta materia, que ya vamos para 22 años, deberíamos de verdad presionar, y yo digo, y ahí sí tienen que ser los municipios más activos, porque esto abre las puertas para, oye, armonizar los 335 municipios. Eso es lo que faltaría. Ya después, teniendo una ley, tú puedes exigir otro tipo de recursos judiciales o que la gente se empodere. Inclusive, yo decía, Julio, y aunque suene una locura, pero bueno, hay personas en consejos comunales que están claros sobre lo que significa un consejo comunal, que saben que es un instrumento para mejorar sus condiciones, diríamos, locales de su espacio, que no andan con eso para temas ideológicos. Y si de verdad pudieran ser como herramientas auxiliares de los municipios, pues yo siempre he concebido, ok, vamos a suponer que yo en un futuro permito un consejo comunal o una comuna, pero siempre como auxiliares municipales, no como competidores, que es lo que está el modelo, y ahorita con la ciudad comunal. No como competidores. O sea, es lo mejor que se puede hacer.
Y bueno, es lo que es mi propuesta. Y por eso es que en el libro no solo hago, sino hago la propuesta de la ley. Le llamo así porque está el procedimiento. Claro, es mejorable, vuelvo a decir. Yo no es algo perfecto, sino que esto es producto de estos años de experiencia. Le llamé Proyecto de Ley de Tierras Baldías, Ejidos y Regularización de la Propiedad Urbana, no para crear otra ley, sino para derogar la ley del 36. ¿Me explico? Eso es lo que yo, no sé, otra pregunta, Julio. Por ahí te mandan varios saludos, por ejemplo, Josefina Salazar, excelente, le encantó la conferencia. Romelia Guevara Carvajal dice, lánzate, presidente Emilio. Te manda saludos de San Félix. Ramón Sosa te saluda. Tenemos saludos de Endel García Vera desde Trujillo. Por otro lado, Carlos Motamayor desde Aragua. Ramón Sosa desde Guayana. La profesora Rosibel se conecta aquí desde Zoom y hace el siguiente comentario. Había una sentencia de la Sala de Casación Social muy polémica que declaró la nulidad de un contrato de arrendamiento donde se denunció que el terreno era ejido y que el arrendador no era propietario, aunque tenía un documento de propiedad registrado. Un caso específico del municipio de Naguanagua, creo, y que ha generado polémica al respecto. Caso Mesón, restaurante Mesón de Carne, sí, en el municipio de Naguanagua. ¿Algún comentario que quisiera hacer al respecto? Precisamente, Julio, ahí el problema que se suscita, y te lo digo porque es por aquello de que en algún momento algunos concejales pretendieron y dictaron declaratorias así, como dice, y se montaron aquellas famosas, lo que yo llamo los famosos mitos. Esto es ejidal, esto tiene un término ejidal. Entonces, se desarmó primero se desarmaron los equipos técnicos que habían en esas alcaldías, casi todas, lamentándolo mucho la situación del país, de la diáspora y la misma desinstitucionalización. Los municipios han sido quizás los más dolientes porque tú antes tenías, por ejemplo, por decir Ibarren, un equipo excelente de profesionales que podían, funcionarios dedicados exclusivos. Entonces tú desmontas parte de estos funcionarios y cualquiera le sale así. Es más, lo vi cuando el problema de los ejidos, salió un informe diciendo, no, los aeropuertos son ejidos. Y digo, pero bueno, ¿y cómo tú? O sea, y quien lo emite es porque, y sacó un informe, un funcionario, y digo, ¿pero dónde saca usted que esto es ejido? No, porque en el año 50, no tiene nada que ver. Entonces, como no hay alguien que alerte allí, empiezan todos estos tejimanejes, y bueno, dicen, bueno, esto es ejido y se acabó, como para decir, para zanjar la problemática. Eso no puede ser. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer en el caso de IFIE es la sala de casación civil, porque que no tiene mayor competencia. Yo ahí, lo que sucede es que ahí yo no sugiero ir a la sala de este TCJ porque tú puedes entrar como Frankenstein y termina saliendo como con otra cosa. O sea, yo tengo mucho cuidado con él. Yo le pido a la gente, no, piénselo bien, si es por una cosa muy delicada. En este momento, fíjate que hoy por hoy, por cierto, viendo, hace días salió una sentencia de la Sala de Casación Civil donde por vía de control difuso la sala desaplica el artículo 1354 del Código Civil relativo a lo que es el valor de la prueba, la carga de la prueba, y el 506, 507 del CPC. O sea, aplicando, para mí en este momento la Sala de Casación Civil es más peligrosa que la Sala Constitucional, porque parece mentira, está contenida la Sala Constitucional en este momento. Está pero las últimas locuras, y lo digo así porque es una locura, con aquella decisión donde yo puedo eliminar la cosa juzgada y puedo revocar mi propia sentencia y volverla a dictar. Ahí rompes principios, o sea, principios inmutables que aquí o incluso en la Unión Soviética cuando existía no podía ser modificado. Entonces, bueno, mi consejo en este caso de la profesora Rosibel que menciona, yo creo que ahí lo que habría es que verificar en el municipio, establecer en la ordenanza de ejidos o de propiedad municipal y verificar exactamente, porque la que me determina es la ordenanza. Verificar. Emilio, se nos acabó el tiempo. De verdad que la pasamos muy bien, pero aprovechemos la presencia del profesor Ranzi y le vamos a pedir, al igual que a ti, una reflexión final.
¿Qué viene? ¿Qué cosas pueden venir por este tema? ¿O qué cosas, qué áreas hay que ponerle, pedirle que a los actores involucrados al tema ejidal que pongan atención? Profesor Ranzi, le voy a pedir que active su micrófono para que dé esa reflexión final a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Encantado de escuchar a Emilio en todo lo que planteó en la obra. Y yo escuchando a lo que planteaba Rosibel, que desde aquí le mando un gran saludo y un gran abrazo a mi querida amiga y deseo su pronta recuperación. Yo escuchaba, y tú recordarás muy bien, Emilio, porque tú también has estado vinculado con Baruta en Caracas y con el Atillo, aquellas famosas ventas que se hacían, o sea, las famosas ventas de las áreas verdes en Baruta, las famosas ventas de ejido sin ningún tipo de interés público, ni de social, ni siquiera para una construcción en el Atillo, en el tema, en municipios en Caracas, lo que es en Baruta y en el Atillo, han habido muchos problemas y creo que siguen existiendo. Como dice uno, traen cola todavía, pero el tema urbanístico actualmente, no sé, estoy un poco desligado del tema, pero hasta donde yo estaba en Venezuela, traía muchos problemas justamente por el tema de la corrupción, porque se prestaba muchas veces esta figura de la o sea, ha habido una especie de utilización de la potestad que tienen los municipios y para manejar los ejidos justamente en los consejos municipales, para entregarlos, inclusive los alcaldes han metido la mano ahí, y no me refiero nada más a Baruta y el Atillo, porque son casos que han sido emblemáticos, sino también en muchas partes de Venezuela. Yo que estuve vinculado también con algunos municipios en Nueva Esparta, también vi el famoso caso aquel, Emilio, tú lo recordarás, de la venta de terrenos que eran de propiedad indígena. En fin, o sea, la reflexión final en cuanto al tema urbanístico es eso, o sea, volver a plantear el ataque a la corrupción desde aguas abajo en cuanto al tema municipal, y en cuanto al tema de los ejidos, bueno, lo que está planteando Emilio sobre la puesta en escena de esta ley, a mí me parece fantástico, porque esto vendría a regularizar justamente la inmensa cantidad de personas que hacen vida, son poseedores son poseedores en terrenos ejidos, y regularizar justamente la propiedad de la tierra. Esto sería fantástico, cosa que quiso hacer el gobierno nacional con las tierras de vocación agrícola, en el tema de las tierras de la ley de tierras del año 2005, sí, con la reforma del 2005, y lamentablemente bueno, hemos visto todos los resultados, lo que planteó Emilio también de aquella perversión de solicitar a los propietarios la cadena titulativa hasta el 1840 y pico. En fin, lo que se ha utilizado la legislación, o se ha instrumentalizado la legislación para la perversión, cosa que pienso que justamente con la sanción del proyecto de ley que Emilio plantea en el libro, puede venir a regularizar este tema, ¿no? Lógicamente hace falta voluntad política, y reitero, el tema de la corrupción es capital, controlarlo, el tema del control, y no me refiero a disciplina urbanística, porque sí, siempre ha habido y existe. El tema viene desde el punto de vista político. Así. Gracias, profesor Ranzi. Y bueno, Emilio, o sea, ¿qué retos, qué oportunidades nos brinda reestudiar y entender bien esta categoría conceptual a nivel de los municipios? O sea, ¿qué retos tienen por delante esos gerentes municipales si quieren darle un buen uso a este tema? Bueno, fíjate, yo suscribo lo que dijo hace rato Ramsey, las palabras que primero, tener un sentido de ciudad, de pertenencia. Me explico, Julio. El que va a ser candidato a alcalde no va a estar ahí o a aconsejarlo, no solo por el candidato, sino quien esté vinculado al tema municipal no debe pensar en que le voy a resolver problemas a la gente, porque usted no está ahí solo para resolver problemas a la gente, usted está para, como timonel, durante un periodo de una persona pública territorial. Que sí tiene actividades de
Perdimos la conexión. Profesor Emilio. Bueno, lamentablemente el profesor Emilio tiene problemas en la conexión. Creo que retomó. Nada. Bueno, sí, perdí la conexión, Julio. Aquí no lo veo. Bueno, lastimosamente, al final, después de haber disfrutado toda excelente exposición de Emilio José, al final tuvimos algunos problemas de conexión, pero lo que sí les digo es que este encuentro ha sido gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente por medio de su Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Hasta luego, profesor Emilio. Hasta luego, profesor Rancis. Gracias, Julio. Abrazo. No. Un abrazo.